Nuestro país se caracteriza por actividades económicas muy importantes que ayudan al desarrollo económico del país, entre ellas la producción de camarón. Hoy tengo el gusto de presentarles, amigos y amigas, al señor Homero Rojas. Don Homero, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Don Homero, quiere que nos cuente unas cosas sobre sus inicios en la actividad camaronera. ¿Cómo usted inició en esta actividad? Bueno, tendríamos que remontarnos unos 25 años atrás, un poco más tal vez, allá por 1982, de la mano de mi finado abuelo, fue que nos iniciamos en este andar del camarón, que es muy importante para el desarrollo del país. No ha sido nada fácil. Bueno, antes pues era un poco más fácil la producción que ahora. Antes no existían los laboratorios como existen en la actualidad. Antes se podía conseguir la larva que nosotros llamamos dentro del mismo campo, dentro de las mismas camaroneras. Entonces, para eso pues contábamos con personal calificado, que eran los que se encargaban de conseguir el producto para ese entonces. Pero ahora ha variado mucho. Ahora pues ya no se encuentra la larva en los esteros. Ahora todo lo que produce las camaroneras se lo trae de los laboratorios que se producen la larva en la península de Santa Elena. Y bajo un cuidado súper estricto, calificación de larva, que es muy importante, la parte técnica, que es muy importante, en el campo la preparación, que es muy importante, gente calificada para el proceso. Ahora tenemos que tener, dentro de las camaroneras, tenemos que tener todos los implementos que significan para producir, oxigenómetro, tenemos que tener buenas estaciones de bombeo, tenemos que tener, como te digo, buen personal para poder producir. Es importante tener un personal calificado para realizar esta actividad, ya que no se puede confiar en cualquier persona para hacer eso. Sí, porque parte de lo que tú hagas como dueño, o sea, si tú tienes a tu gente al día en la parte económica, seguro social, entonces tú vas a tener un buen desempeño, vas a tener un buen resultado, vas a tener un buen rendimiento, y como te dije antes, pues la parte técnica es la parte muy importante. Entonces todo esto va de la mano, o sea, tú tienes que en el campo tienen que tener un buen desarrollo. Si tú necesitas personal después de las horas de labores, que son 8 horas de trabajo, y tú tienes que utilizar el personal, y eso significa un desembolso extra en el pago a la gente, pues tendrás que hacerlo, porque no puedes dejar de hacer un trabajo porque se cumplieron las 8 horas. Entonces eso tú tienes que irlo desarrollando, como te digo, pagar un poco más, pero esa es la gente, esa es la parte importante en el campo, la gente. O sea, ¿cuáles son los principales pasos para sembrar el camarón? Los principales pasos para esto, mira, tú tienes que ahora pues no eras como antes, como ya te dije. Ahora, por ejemplo, tú tienes que ir y mandar a una persona a los laboratorios, primero revisar qué náuplios son los que producen la mejor larva. Larva me refiero, cuando hablo de larva me refiero al camarón cuando está en su etapa de inicio. Entonces, tú tienes que buscar un buen producto, y eso significa que tienes que 20 días antes de la siembra mandar a tu técnico a la península de Santa Elena a que te revise de las nauplieras, de dónde provienen los náuplios, el seguimiento que se le hace a la larva en los laboratorios, si la alimentan bien, con qué se la alimenta. Entonces es un proceso que dura 20 días. Entonces, si ese proceso, el técnico te dice, ¿sabe qué? Esta es la larva que debemos de sembrar, entonces pues la larva que tú tienes que poner en tus piscinas, y de ahí pues arranca la parte productiva, que lleva 3 meses. Y previo a eso, para sembrar la larva, ¿tiene alguna preparación en el campo, en las camaroneras, las tierras? Por supuesto, es una preparación. Bueno, la parte de la preparación
Depende mucho de cómo lo maneje el ingeniero acuacultor, el biólogo en este caso. Se utilizan, bueno, ahora pues antes tú sembrabas y ponías la larva en el campo y se producía sola, o sea, lo que ponía era un poco balanceado y ya está. Ahora tú tienes que preparar el campo, tú tienes que utilizar cales, en la actualidad ya no se utilizan antibióticos, son productos que ya están prohibidos por la FDA, ya no se utilizan nada de esas cosas, o sea, son puras cales y productos naturales que cada vez han ido ganando terreno. Entonces eso hace que tu camarón prácticamente sea un camarón orgánico. O sea, ya no se trata, o sea, no se utiliza químico en otras palabras. O sea, es un camarón orgánico muy bueno para el consumo, que de hecho es el camarón que más lo piden en Europa. Y ahora que nos estamos entrando con fuerza en Asia, están pidiendo justo por la calidad del producto ecuatoriano. ¿En qué afectó la mancha blanca del 2000 el sector camaronero? La mancha blanca fue algo que fue una peste. Prácticamente terminó con el sector camaronero aquí en el país. Fíjate que para ese entonces teníamos en producción cerca de las 100.000 hectáreas de camaronera y la mancha blanca inició en el 99. Para el 2003 solo habían en producción no más de 10.000 a 15.000 hectáreas y sector que producían no más de 200 a 300 libras por hectárea. De hecho fue algo catastrófico. ¿El trato con la Unión Europea favorece el sector camaronero? Por supuesto que nos conviene. Generalmente el camarón ecuatoriano en un 70% siempre ha estado destinado a los mercados americanos. Hoy en día tenemos un porcentaje bien alto, creo yo ya supera el 35% para los países europeos. Y sin tomar en cuenta, pues como te dije hace un ratito, Asia también está entrando ahorita a la producción, a la compra de camarón ecuatoriano, y eso significa pues que tenemos otro mercado fuerte donde vender y no depender tanto de Estados Unidos. Antes Estados Unidos era el que ponía el precio del camarón, había mucha variación de precio y ahora pues se ha visto una estabilidad en el precio que viene ya hace 3 años hacia acá. Pero tú me preguntaste que si nos convenía el tratado con la Unión Europea. Te puedo estar seguro un 100% que sí. Nos conviene porque tenemos un mercado bien amplio y bien grande donde poder vender nuestro camarón. ¿Cuál es la clave para mejorar la producción de camarón? Alguna vez, bueno, hace poco tiempo estuve en una conferencia, en una charla que se dio aquí en Machala con unos expertos en la parte productiva. Y entre todo lo que dijo aquel señor, dijo que la producción de camarón requiere de muchas cosas. Pero la más importante para una buena producción es agua, agua y más agua. Bueno, nosotros hemos ido incrementando la producción. Eso significa que tienes que invertir más. Nosotros en la actualidad estamos sobre las 3.500 libras por hectárea. Hemos aumentado nuestra capacidad de siembra, hemos invertido en riego, hemos invertido en aireadores, hemos invertido en muchas cosas que nos ha permitido subir nuestra producción. Actualmente estamos sobre las 3.500 a 4.000 libras por hectárea, que yo creo que se puede mejorar, pero eso significaría más inversión. ¿Cuáles son los principales riesgos que se corre al sembrar y no revisar si que las tierras están bien fertilizadas? Ahora existen riesgos. Antes había más riesgos. Yo pienso que ahora los laboratorios, que ya te lo dije, se han empeñado en sacar un buen producto. Nosotros como camaroneros nos hemos empeñado en hacer una buena inversión en el campo, invirtiendo dinero para poder aumentar la producción. El riesgo existe dependiendo de los sectores donde tengas tu camaronera. O sea, una cosa es producir camarón en continente y otra cosa es producir camarón en islas. En islas el riesgo es un poco más fuerte por los robos, los constantes asaltos que existen. Y los que estamos un poco más acá al continente, pues es un poco más fácil la producción. Únicamente que tienes que tú preparar bien tu terreno
preparar bien las piscinas. Y un momento, pues ya cuando tienes un camarón que pasa de los 7 a 8 gramos, pues ahí dentro la parte de seguridad, pues que es complementario a la parte técnica. Entonces, todo eso va de la mano en la parte productiva. O sea, no puedes descuidarte de ningún detalle, porque una cosa que te falle, entonces seguro te va a fallar la parte productiva. Eso es. Para los que no conocen del tema, explíquenos un poco lo que es continente y lo que es isla. Bueno, continente, isla, por ejemplo, son las camaroneras que están fuera digamos, de Puerto Bolívar, las que están, por ejemplo, hablemos en este caso, en la provincia del Oro, donde estoy ubicado yo. Nosotros aquí tenemos camaronera Puerto Bolívar, Santa Rosa, Hualtaco, La Pitaya. Entonces, hay islas pequeñas que están dentro de la provincia del Oro, como Jambelí, por ejemplo. En Jambelí se produce camarón. Entonces, si tú tienes tu camaronera en Jambelí, tú tienes que tomar una embarcación en Puerto Bolívar y hasta llegar a la isla, pues te demora, dependiendo de la ubicación donde estés, te demoras entre 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, a veces hasta 1 hora y más. Entonces, ¿eso qué significa? Que los que estamos en continente tenemos un poco más de seguridad, porque si a mí me dicen a cierta hora de la noche, oye, están asaltando tu camaronera, yo me movilizo, o movilizo la seguridad, o movilizo la policía. Pero si tú estás en una isla, como la que te estoy nombrando, se va a hacer un poco más difícil para ti, porque hasta que tú tomes tu embarcación o busques la policía, entonces te vas a demorar un poco más y no vas a tener no vas a llegar a tiempo, así que en este caso te están asaltando. ¿Y usted ha tenido problemas de robo alguna vez? Mira, a veces influye mucho el tipo de personal que tú contrates para las camaroneras. Generalmente, a veces, bueno, antes pues tú contratabas el personal por contratar, ahora en la actualidad ya se puede ir y pedir personal, que el gobierno ahora hay sectores, hay oficinas en Machala, por ejemplo, que tú contratas trabajadores calificados con documentos y todo. Incluso ahora mismo yo contraté personal, entonces me presentan una carpeta. Entonces tú ya sabes dónde trabajaron, de dónde vienen, y lo más importante en esto es récord policial y todo. Y personas que no te presentan un récord policial, ¿eso qué significa? Que no lo puedes contratar. No hay confianza. No hay confianza en este caso. Y eso básicamente es lo que te ayuda en toda esta la producción, cuando tú tienes gente calificada, gente que esté dispuesta a ayudarte en todo lo que necesites en el campo. Don Homero, muchas gracias por todo, por darnos información sobre a lo que usted se dedica, y para las personas que no saben, darles un poquito también de información sobre esto, el sector camaronero. Yo te agradezco mucho por la invitación y bueno, a la orden para cuando tú desees. No tengo ningún inconveniente. Ojalá pues que todos los que ven esta entrevista les sirva de algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Homero.